Hola, bienvenidos a Arc of History. En el día de hoy vamos a hablar sobre la monarquía romana. La monarquía romana comenzó con la fundación de Roma el 21 de abril del año 753 a.C. y culminó con la expulsión del último monarca en el año 509 a.C., dando paso a la etapa de la República. Según la mitología romana, Eneas, un héroe troyano, el que vimos en el primer video, se habría escapado de la destrucción de Troya, hasta llegar a lo que hoy es Italia, y fundar la ciudad de Lavinio. Su hijo Ascanio fundaría Alba Longa, de cuya familia real descenderían los gemelos Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. El origen de la ciudad de Roma puede situarse especialmente cerca del monte Palatino, junto al río Tíber. El origen de la ciudad proviene de una mezcla de tribus latinas. Ahora les pasaré a hablar un poco sobre los reyes en la monarquía romana. Pero primero voy a contarles cómo era el sistema. Luego de que el rey fallecía, el senado iba nombrando a varios interrex, que eran senadores que tenían el poder durante 5 días, que se reemplazaban entre ellos, hasta que se encuentre una persona que sea capaz de ser rey. Cuando lo encontraban, se lo presentaban al senado. Si el senado lo aprobaba, se lo presentaba a la asamblea, y si la asamblea lo aprobaba, se lo presentaba al pueblo, que era el que daba el ok final, por así decirlo. Rómulo fue el primer rey de Roma, que gobernó desde el año 753 a.C. hasta el año 717. Rómulo dividió a la población en hombres fuertes que puedan combatir y hombres no aptos para combatir. Los primeros fueron los primeros integrantes de las legiones romanas, mientras que el resto se convirtieron en plebeyos. Rómulo seleccionó a 100 de los hombres de más alto linaje como senadores, y sus descendientes serían los patricios, la nobleza romana. Tras la unión entre romanos y sabinos, agregó otros 100 hombres al senado. Rómulo dividió a la gente de Roma en 3 tribus: romanos, como Ramnes; sabinos, como Titios; y el resto, lúceres. La primera legión se conformó de 300 jinetes y de 3000 infantes. Ocasionalmente podía convocarse una segunda legión en caso de urgencia. Después de 36 años de reinado, Rómulo había librado numerosas guerras extendiendo la influencia de Roma por todo el Lacio y otras áreas circundantes. Pronto sería recordado como el primer gran conquistador. Tras su muerte, a los 54 años de edad, fue divinizado como el dios de la guerra, Quirino, honrado no solo como uno de los 3 dioses principales de Roma, sino también como la propia ciudad de Roma divinizada. Numa Pompilio, que gobernó desde el año 717 a.C. hasta el año 674 a.C. Fue un rey sabino que se destacó por su paz y prosperidad. Numa reformó el calendario romano, ajustándolo para el año solar y lunar, añadiendo además los meses de enero y febrero, hasta completar los 12 meses del nuevo calendario. Instituyó numerosos rituales religiosos romanos. Además, se le atribuye la primera organización de la ciudad en gremios u oficios y repartió las tierras conquistadas por Rómulo a sus ciudadanos. Además, levantó templos como el de Vesta y Jano. El tercer rey de Roma fue Tuma Hostilio, que gobernó desde el año 673 a.C. hasta el año 642 a.C. Tulio fomentó varias guerras contra Alba Longa, Fidenas y Velles, de forma que Roma obtuvo así nuevos territorios y mayor poder. También fomentó conflictos contra los sabinos, y esto fue un factor que provocó que el pueblo tenga más sed de conquistas. Anco Marcio fue el cuarto rey de Roma, nieto de Numa Pompilio, que gobernó desde el año 641 a.C. hasta el año 617 a.C. Fue el último de los reyes latinos sabinos de Roma. Era muy parecido a su abuelo, ya que luchaba solo en caso de que sea necesario. Fue quien construyó la primera prisión romana en la colina Capitolio. Además, construyó un puente sobre el río Tíber, entre otras obras. El tamaño de la ciudad se incrementó gracias a la diplomacia ejercida por Anco, que permitió la unión pacífica de varias aldeas menores en alianza con Roma. Gracias a este método consiguió el control de los latinos, realojándolos en el Aventino y consolidando así la clase plebeya de Roma. Tarquinio Prisco fue el quinto rey romano que gobernó desde el año 618 a.C. hasta el año 578 a.C. Fue el primero de origen etrusco. Al ascender al trono, libró varias guerras victoriosas contra los sabinos y los etruscos,
doblando así el tamaño de Roma y obteniendo grandes tesoros para la ciudad. Una de sus primeras reformas fue añadir 100 nuevos miembros al Senado, procedentes de las tribus etruscas conquistadas, por lo que el número de senadores ascendió a un total de 300. También amplió el ejército, duplicando el número de efectivos hasta 6.000 infantes y 600 jinetes. Entre estas obras destaca el gran sistema de alcantarillado. Otra de las innovaciones del rey fue la creación de los Juegos Romanos. El más célebre de sus proyectos fue el Circo Máximo, un gran estadio que albergaba carreras de caballos, que es hasta la fecha el mayor de todos los erigidos en el mundo. Servio Tulio fue el sexto rey de Roma, el segundo de origen etrusco y yerno de Prisco, que gobernó desde el año 578 a.C. hasta el año 534. Al igual que su suegro, siguió con las conquistas y utilizó todo el botín conseguido para construir las primeras murallas en Roma. Además, creó asambleas y utilizó el censo para dividir a la ciudad en 4 tribus, e instituyó el derecho al voto con base de la riqueza económica, por lo cual gran parte del poder político quedó reservado a la clase alta romana. Sin embargo, con el tiempo, Servio favoreció gradualmente a las clases más desfavorecidas, para obtener de esta forma un mayor apoyo de entre los plebeyos, por lo cual su legislación puede definirse como insatisfactoria para la clase patricial. Y por último, fue Tarquinio el Soberbio, hijo de Prisco y yerno de Servio. Tarquinio también era de origen etrusco. Este gobernó desde el año 534 a.C. hasta el año 509. Se caracterizaba por utilizar el terror y la violencia sobre los ciudadanos para gobernar, además de la destrucción de templos y santuarios. Además, por si fuera poco, de derogar muchas reformas constitucionales. El punto crucial de su tiránico reinado sucedió cuando permitió la violación de Lucrecia, una patricia romana, por parte de su hijo Sexto. Lucio Junio Bruto convocó al Senado, que decidió la expulsión de Tarquinio en el año 510 a.C. Esta expulsión supuso el fin de la influencia etrusca tanto en Roma como en el Lacio. El Senado decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república en el año 509 a.C. Ahora les pasaré a contar la religión romana. Los romanos eran un pueblo politeísta, contaban con numerosas divinidades, por ejemplo Júpiter. Muchas de estas eran personificaciones de elementos de la vida romana. Ahora les pasaré a contar cómo estaba organizada la sociedad romana. La sociedad romana estaba integrada por el rey, por la asamblea popular, que a su vez estaba integrada por ciudadanos libres con edad militar. Dicha asamblea era convocada por el rey al pie del Capitolio, donde aprobaban o rechazaban las leyes por aclamación unánime. El Senado estaba conformado por 300 ancianos patricios, padres de familia. Su función era aconsejar al rey y presentar los candidatos para la sucesión al trono real. El cargo de senador era vitalicio. Organización social. La familia. La familia era la base de la organización social. Estaba conformada por el padre, la madre y los hijos. El padre era la máxima autoridad del hogar, jefe, juez y sacerdote familiar. Clases sociales. Los patricios o populus eran los que formaban la clase aristocrática y constituían el verdadero pueblo, con plenos derechos de ciudadanos. Se creían descendientes de los fundadores de Roma. Los plebeyos conformaban la clase social más numerosa, integrada por ciudadanos de origen diverso, tales como extranjeros, libertos, vagabundos y habitantes de las ciudades dominadas. Inicialmente aumentaron sus derechos políticos, sociales, militares y religiosos. Posteriormente, en forma gradual, fueron ganando derecho a la ciudadanía romana. Se dedicaban a la agricultura, el comercio, la industria y pagaban impuestos al Estado. Los clientes eran hombres libres, pero de condición pobre. Se encontraban bajo el amparo de padre de familia que les daba vivienda y tierras para el cultivo. Los esclavos. Esta clase estaba constituida por los prisioneros de guerra y los hombres comprados en los mercados. Eran considerados como animales o cosas, sin derecho ni siquiera a la vida. Trabajaban en obras de construcción, en la agricultura y el servicio doméstico. Bueno chicos, espero que os haya gustado el video. Denle like, comenten, compartan. Escriban en la caja de comentarios qué tipo de videos quieren que vengan, sobre alguna biografía en especial, algo en específico, algún tema que quieren que hable en especial. Y bueno, que estén bien. Chau.